El gobierno ha dicho que este presupuesto en educación es el más grande de la historia. Y eso yo podría decir que es publicidad engañosa. Se parece, o más bien recuerda una historia permanente. Lavín, en enero, cuando planteó algunas pequeñas reformas, habló de la revolución de la educación, la más importante de Chile. Y terminó siendo nada. De hecho, son los estudiantes que han planteado, y la movilización social, una demanda y una reforma de verdad profunda en la sociedad chilena. ¿Y por qué digo que es publicidad engañosa? Porque el presupuesto en educación está creciendo 7.2%. Si todos los años crece un poco, evidentemente que siempre el del último año va a ser más grande que todos los anteriores. El problema no es ese, el problema es cuánto crece el presupuesto. Y este presupuesto va a crecer menos, mucho menos, de lo que creció el presupuesto en todos los años del gobierno de la presidenta Bachelet, que creció 13% y el año que menos creció 10%. Y este presupuesto crece 7.2%. Y por lo tanto, los recursos nuevos que se van a agregar en este presupuesto de educación son cerca de 700 millones de dólares, muy por debajo del costo de la reforma de educación por año. Acá yo tengo el estudio de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía, que dice que el costo de la reforma es 4.000 millones de dólares por año, no 700 millones de dólares. Y por lo tanto hay una brecha inmensa. 700 millones de dólares es lo que cuesta los jardines infantiles, de acuerdo a este estudio. Solo los jardines infantiles cuestan lo que esta reforma va a destinar. Además, hay otra situación que no es clara y yo creo que llama a la confusión, pero una confusión premeditada. El presupuesto establece un fondo de 4.000 millones de dólares. Y hay gente que pueda creer que a lo mejor esos son los 4.000 millones de dólares, pero no, son para 6 años. Y no están financiados. Y la ley de presupuesto financia año por año, y eso es un fondo para 6 años no financiado. No tiene ingresos permanentes. En salud el presupuesto crece mucho menos que los presupuestos históricos. Y en salud, lamentablemente, queda absolutamente desprovisto toda la atención hospitalaria. No se resuelve el problema de los especialistas de verdad, no se resuelve el problema de las camas críticas, no se resuelve el problema de la infraestructura, y nos preocupa el traspaso millonario que está haciendo de recursos al sistema privado. No sabemos si de manera concertada para aumentar las utilidades de las clínicas y la ISAPRE, que además tienen integración vertical, y que vemos cómo están teniendo utilidades millonarias. Y no nos parece razonable eso, y evidentemente que es preocupante porque esperamos que no sean las demandas de salud las próximas marchas que lleven a los chilenos ahora a hacer una marcha a las camillas y no a la marcha de la educación. Aquí no se está respondiendo a la demanda insatisfecha, inmensa que hay en salud. Lo mismo sucede con vivienda. El presupuesto en vivienda no crece casi nada y evidentemente da cuenta del fracaso de la política habitacional y el abandono de la tendencia de este país a ir resolviendo la situación de los chilenos que no tenían hogar. Nos parece también preocupante el déficit que hay, por ejemplo, en energía. Se reduce el presupuesto de energía en menos 0.52%. Y todos sabemos que para todo país del planeta, el tema energético es el más importante. Chile debería hacer una gran inversión, un fondo para el desarrollo de la energía renovable, para avanzar sustantivamente en eso. Nosotros le queremos decir con claridad al gobierno, al presidente y a los ministros, que nosotros lo que vamos a hacer es velar, garantizar la transparencia y la no discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos. Vamos a velar porque el presupuesto se ejecute con eficacia y que no implique niveles de corrupción como hemos conocido hasta ahora en la gestión de este gobierno. Y cuando decimos que vamos a evitar la arbitrariedad es porque nos vamos a fijar claramente en las partidas de aquellos ministerios, de aquellas instituciones del Estado donde se pueden asignar recursos directamente, y en un año electoral como va a ser el año 2012 es altamente preocupante el que la asignación de esos recursos se haga de manera arbitraria, antojadiza o derechamente con objetivos políticos electorales. En transporte viene una rebaja también bastante grande que tendremos que analizar, porque no se dice si esa rebaja va a significar que no se va a aplicar la ley
de entregar la misma cantidad de recursos por el efecto espejo del Transantiago a las regiones. Y eso no se ha estado haciendo. Creo que el tema y la discusión de fondo que podemos generar a través de esta discusión de la ley de presupuesto es efectivamente el debate de la estructura tributaria en nuestro país. Y en eso lo que ha planteado el presidente del Senado es compartido total y absolutamente por toda la concertación. Y le guste o no al gobierno, esto va a ser parte del debate y va a ser parte de los temas que tienen que estar en la opinión pública. El cómo financiamos este proyecto de manera permanente, el cómo financiamos la reforma de la educación, el cómo financiamos los temas en salud, son materias fundamentales para poder darle estabilidad a Chile en los próximos 10, 15 años. Este gobierno es sordo como una tapia y no quiere escuchar lo que piensa la gente. Esa es la política de la B. Parece que en el gobierno, a pesar de todas las críticas que tuvo el alcalde de la B, en el gobierno tomaron la decisión de usar eso como el modelo de acción. Usar las acciones represivas, usar las acciones de amedrentamiento, usar las acciones de la militarización, ¿verdad? Y entonces cuando se quiere penalizar algo que ni siquiera Pinochet hizo, porque nosotros que fuimos dirigentes estudiantiles, ni siquiera Pinochet penalizó la posibilidad de que se sancionara de esa manera, por ejemplo, las tomas a las universidades. Entonces es una regresión absoluta. ¿Y por qué digo que es una regresión absoluta? Porque lo hacen al día siguiente, por eso digo, son sordos, que en una encuesta la mayoría del país repudia la forma en que la B intervino en los colegios, militarizó los colegios, llevó carabineros. Entonces, aquí hay un gobierno que porfiadamente se resiste a escuchar a la mayoría ciudadana y cuando tiene situaciones de desesperación recurre a las más arcaicas y anquilosadas prácticas de la represión.